amigas y amigos del Secrea, ¿cómo están? Nos reunimos un viernes más para contarles lo que hemos hecho por los niños y niñas en el laboratorio Inventores de Juegos. Íbamos a partir a las 6, pero partimos un poco más tarde por algunos problemas técnicos y parece que Internet sabe que es viernes y quiere descansar. Así es que vamos a comenzar, vamos a tener una sesión cortita. La idea es contarles el proceso que van llevando los niños, cómo han ido trabajando y los intereses que tienen en este laboratorio, que es para crear juegos para el piso del patio de acceso al Secrea. No sé si conocen cuál es este espacio, lo vamos a conocer acá en un ratito más, vamos a mostrar unas fotos, pero antes de comenzar la idea es, yo voy a ir viendo acá si... ahí los veo. Veo sus comentarios y lo que va sucediendo. Les voy a contar que el interés que tienen los niños en este momento es hacer ilusiones ópticas en el piso y jugar con esas ilusiones ópticas. Hay una idea de hacer una especie de bosque encantado en el cual vamos haciendo retos y en la medida que esos retos se van solucionando podemos salir. Hay otras ideas de hacer unas especies de cubos donde se pueda meter un mimo y el mimo tenga que terminar de armar el cubo. También está la idea de trabajar con un piano en el piso y que podamos inventar nuestras propias melodías y que incluso las notas no sean necesariamente las notas del piano, sino que tal vez puedan ser otro tipo de sonidos y otro tipo de ruidos. Pero lo que principalmente... ¡Hola, Loreto! Pero lo que principalmente a los niños les ha parecido más atractivo y más interesante de trabajar son las ilusiones ópticas. Entonces yo les voy a mostrar algunas ilusiones ópticas que ya hemos visto con los niños, que son muy interesantes y entretenidas. Y también vamos a revisar algunas imágenes de la historia del arte, porque los artistas y los pintores han trabajado con las ilusiones ópticas desde el inicio de la historia del arte. Desde los egipcios que usaron algunas pinturas que tenían algunas ilusiones, hasta hoy día nosotros que usamos Instagram y diferentes tipos de filtros para modificar las imágenes que nos representan o que queremos que representen a otros. Entonces voy a partir mostrándoles primero, ahí sí, voy a mostrarles algunas ilusiones ópticas que vimos con los niños para que ustedes vayan entendiendo más o menos qué es una ilusión óptica, porque si se los explico no tiene ningún sentido, lo importante es poder verlas. Entonces voy a buscar acá algunas ilusiones ópticas y las vamos a ir revisando. Entonces, una de las niñas pensaba en algo como esto. No sé si lo pueden ver, lo voy a agrandar, lo voy a mover y lo voy a agrandar. Entonces, una de las participantes del laboratorio quería hacer algo de este tipo. Que nosotros pudiéramos ubicarnos en un lugar y en el lugar que estemos pudiéramos tener esta sensación de vacío o de hoyo negro o de, no sé, esa sensación como de miedo que se genera con esta ilusión. Este es un artista que trabaja con tizas. Entonces a ellos también les parecía interesante este fenómeno porque la tiza es un objeto, es un material con el que constantemente nosotros nos vemos enfrentados y constantemente estamos trabajando. Les voy a mostrar más imágenes entonces de las que los niños han ido comentando. Están este otro tipo de imágenes que son imágenes que están quietas pero que se mueven. Están quietas pero que se mueven. ¿Cómo es eso? Bueno, funcionan así. Esta la voy a agrandar para que la puedan ver bien. Tienen que concentrarse. Ahí está. Se fijan que si la miran detenidamente, la imagen se empieza a mover. Esta es una imagen que yo tengo quieta. Esto no es un video. Es una imagen estática, es un JPG. Pero si la miramos fijamente, se mueve. ¿Y eso por qué? Por los colores que se utilizan,
por las curvas con las que se trabaja y da esta sensación como de túnel o incluso como si fueran una especie de calavera, entonces ahí uno entra a los ojos de esta calavera. Y así como esta, hay un montón, hay muchísimas maneras de hacer ilusiones ópticas y lo interesante que tienen las ilusiones ópticas es que juegan con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro ojo mira de una determinada manera, los perros ven de otra manera, los colibríes ven de otra manera, ven colores diferentes, los reptiles, también las moscas, ¿cierto? Incluso hay algunos animales que tienen más de 2 ojos, como nosotros que tenemos 2. Entonces, el tipo de ojo que cada especie tiene se relaciona también con el tipo de cerebro que tiene y la mezcla entre el ojo y el cerebro van generando los tipos de mirada que tenemos. Como saben, no sé, por ejemplo, yo hago que mi perra mire el celular y no ve lo que hay en el celular, pero si yo le hablo, ella está ahí y me ve de otra manera, ¿cierto? Entonces a nosotros nos pasa lo mismo con estas ilusiones. Nuestro ojo y nuestro cerebro se confunden, se engañan, y les voy a mostrar que incluso los griegos descubrieron esto y tienen una construcción que está hecha de una manera para engañar a nuestro ojo. Entonces les voy a mostrar más imágenes de cómo podemos jugar con estas ilusiones ópticas. Este es un clásico. Entonces tenemos este, lo voy a poner encima de mí, ahí, que podemos ver 3 personajes. No sé si ustedes lo ven, yo veo 3. Bernardita Valenzuela dice, genial, qué interesante y entretenido. Hola Bernardita, ¿tú estás acá en La Ligua o estás en otra ciudad del país? Entonces, en esta imagen, como les decía, podemos ver 2 Batman, ¿cierto? Tenemos ahí en negro los 2 Batman, y si juntamos los 2 Batman con esa zona amarilla que está atrás, podríamos decir que es otro superhéroe, ¿cierto? ¿Qué superhéroe sería? A mí me cuesta pronunciar el nombre de ese superhéroe. Pero entonces, en una imagen, nuestro ojo ve 3 imágenes. ¿Y eso a qué se debe? Es en donde enfocamos nuestra mirada. Si yo la enfoco en los Batman, los voy a ver. Y si yo la enfoco más hacia atrás, hacia lo amarillo, voy a ver este otro superhéroe. Este es un clásico. Voy a mostrarles más imágenes. Entonces, la idea, esta es parecida a la anterior, y a mí me encanta porque es el mismo concepto, pero con otro tipo de imagen. Entonces, tenemos ahí, aquí podemos ver varias imágenes, ¿cierto? Al menos yo veo varias, no sé ustedes. Yo veo una especie de búho, una especie de mono y también como un tigre o alguna ave felina, algún tipo de felino. La Bernardita Valenzuela, dice que estoy acá en San Pedro de la Paz, Concepción. Oh, saludos para allá. Entonces, este tipo de imágenes también generan en el ojo una especie de confusión, ¿cierto? También están estos juegos de qué veo primero, el búho, esta especie de felino o unos perritos también podrían ser. Y eso solamente tiene que ver con el foco que yo le doy en el momento a la imagen, ¿sí? Voy a mostrar más porque los niños están súper entusiasmados con esto de hacer en el suelo del patio, hacer algunos efectos ópticos, ¿sí? Este que me encanta, este es sensacional. Este tiene que ver con el color, lo voy a poner ahí. Si lo miran fijamente, la estrella se va a empezar a mover. Y ocurre lo mismo que estábamos diciendo en la imagen anterior. Y es que esto se mueve, pero es una imagen estática. Y eso tiene que ver con los colores que nosotros estamos viendo, con la composición también que estamos viendo, porque esta es una imagen central, entonces nos fijamos en el centro, nuestra mirada justo se posa en el centro hay verde, azul, y hay unas
especies de gotitas blancas. Y si lo miramos fijamente, no sé si lo logran ver, voy a ver si lo puedo agrandar. Ahí, si lo miramos fijamente, se mueve. Y eso es solo por el tipo de color y el tipo de composición que estamos generando. Entonces parece una cuestión más mágica, pero no es magia, es solo la manera en que nuestro ojo y nuestro cerebro procesan lo que nuestro ojo ve. Vamos a mostrarles otra que tenemos por acá, esta. A ver, la voy a mostrar primero. Así. Y esta imagen, esta la voy a agrandar porque esta también tiene que ver con el color, porque los colores también nos engañan. Entonces, en esta imagen lo que vemos son dos corazones y estos dos corazones son rojos. Ambos corazones son rojos, pero por un efecto que tiene que ver con las líneas y los colores que están sobre estos corazones, nosotros lo que vemos es dos corazones diferentes. Perdón, de colores diferentes. Y eso también es un fenómeno que se da por la cantidad de líneas y porque los colores también son colores que se contrastan. Tenemos el corazón es de color rojo en el fondo, pero con estas líneas que son verdes, y además cuando están las líneas verdes sobre el rojo, pareciera que dejan de ser verdes, que son azules, pero son verdes, y acá en el otro también que pareciera que también cambian de color. Entonces, no solo cambia el color no es que cambie el color, no es que nosotros percibimos un color distinto del corazón del fondo, sino que además también se cambia el color de las líneas que van sobre el corazón. Esto es un fenómeno que los impresionistas usaron muchísimo, cuando el puntillismo también lo usó mucho, que es sobreponer colores complementarios, y eso hace que los colores vibren, entonces el ojo ve este nuevo color. A partir de dos colores uno puede ver otro color. Les voy a mostrar cómo esto funciona. Es muy... Aquí está, les voy a poner el ejemplo. Entonces acá está graficado tal cual como funciona este fenómeno. Entonces tenemos que todos los corazones son del mismo color, todas las líneas son del mismo color, pero va a depender del color que tenemos alrededor, cómo va cambiando el color. No va cambiando el color, cómo nuestra percepción del color va cambiando. Y estos fenómenos, como les decía, los artistas los han trabajado muchísimo, muchísimo a lo largo de la historia del arte. Entonces también lo interesante es entender que estos fenómenos que se empezaron a estudiar recién al comienzo del siglo XX, los artistas ya lo habían desarrollado incluso en la época de Egipto. Acá hay otro ejemplo que tiene que ver con la percepción y cómo nosotros vamos observando. Y este es un clásico ejemplo, lo voy a poner ahí también tapándome, de cuánto mide la línea que está en estas flechas. Y hay cierto tipo de líneas que parecen más grandes o más largas, y eso tiene que ver con el tipo de líneas que hay en sus bordes, ¿cierto? Entonces, si las líneas que están en los bordes van hacia afuera, pareciera que la línea es más larga. Y al revés, si las líneas van hacia adentro, pareciera que la línea es más corta, pero son todas del mismo porte, todas miden lo mismo. Y este fenómeno también se utiliza mucho en la historia del arte, con las miradas, con los brazos, cuando, no sé si han visto alguna pintura que los ojos o las miradas salen de la pintura, y eso hace que nuestra mirada salga del cuadro. Entonces, esto es exactamente lo mismo, es un fenómeno visual, un fenómeno óptico, pero que nos permite también ir dándonos cuenta de cómo nuestro ojo va mirando. Nicole Díaz dice, wow, qué sorprendente, sí, es muy entretenido. Entonces yo les voy a mostrar algunas imágenes de la historia del arte para que veamos cómo los artistas han ido trabajando
estos fenómenos. Pero antes les voy a mostrar dos imágenes más que también tienen que ver con esto y cómo funciona la mirada. Entonces acá, nosotros a través de la contraforma o del objeto que está afuera podemos armar una imagen que está dentro pero que no existe, no está. Nosotros tenemos acá un triángulo negro y tenemos tres especies de círculos que más que círculos son unas especies de Pac-Man y que como tienen esta y que tienen como o una torta también podría ser, y como esa parte en blanca no está, no termina, no completa el círculo, pareciera que hay un triángulo encima. Entonces, en vez de ver estas figuras que son solo el triángulo con líneas negras y solo estas especies de tortas o de Pac-Man, finalmente terminamos viendo también un triángulo blanco encima. Pero ese triángulo blanco encima no está. Es una ilusión que nuestro ojo percibe porque al tener todas estas imágenes alrededor, al tener todas estas figuras alrededor, lo que hace es concentrar la mirada y hacer una imagen en el interior. Ahí está Ricardo también desde Santiago. Voy a un poquito. Y también, entonces, los niños están interesados en hacer eso en el suelo, de cómo podríamos nosotros jugar con estas ilusiones, nosotros ponernos en el patio y mirar hacia el suelo y que tengamos estos juegos que nos permitan imaginar nuevos mundos, imaginar juegos o jugar entre nosotros. Y lo último que les voy a mostrar de este tipo de ejemplos es que esto pareciera que nos indica que pareciera que hay una especie de rombo sobre unas líneas que también parecen una especie de flecha, ¿cierto? Pero, esta especie de rombo que nosotros vemos, si lo medimos, no es un rombo, es un cuadrado. Perfecto. Con todos sus lados iguales, con los ángulos del mismo porte. Y este fenómeno también entonces tiene que ver con el tipo de líneas que se generan. Si nosotros tuviéramos acá unas líneas curvas, no pasaría este fenómeno, pero al tener estas líneas rectas que además pareciera como que empujan, que van hacia la derecha de la imagen, entonces da la sensación de que estas líneas rojas, que son un cuadrado, se transforman en una imagen que no es cuadrada, sino que una especie de rombo. Y entonces es súper importante, cuando nosotros aprendemos y conocemos este tipo de fenómenos, cuestionar nuestra mirada y cómo estamos viendo, si lo que vemos es real o no real, si las perspectivas que a veces se generan en las ciudades son reales o las están generando los edificios que están alrededor o los colores que están alrededor. Entonces es muy importante aprender a mirar y entender cómo funciona el ojo. La Fabiola dice, buena, sí, son buenas las ilusiones ópticas. Bueno, y como les decía, entonces en la historia del arte los artistas llevan muchísimos años, desde casi el inicio de la historia del arte, jugando con nuestros ojos y con nuestra percepción. Entonces les voy a mostrar acá un conejo que hizo Durero. Y este conejo es muy importante. Ahí está el conejo, porque si lo vemos, parece un conejo de verdad, ¿cierto? Súper real. Pareciera que el pintor pintó pelo por pelo. Pero no pintó pelo por pelo. Estos son manchas. Esto lo hizo con acuarela y lo hizo también con lápiz. Y los bigotes parece que hizo bigote por bigote, ¿cierto? Acá tiene la sombra, tiene las uñas. Entonces pareciera que es un conejo real, pero no es un conejo real. Una liebre. No es un conejo, es una liebre. Pero no es una liebre real. La Fabiola dice, parece una foto exactamente. Y esto lo hizo con lápiz, ¿sí? Y un papel muy, muy
fino y delicado, efectivamente parece una foto o parece un conejo, o perdón, una liebre real, pero no lo es solo un dibujo que hizo técnicamente un artista. Entonces los artistas durante la historia del arte nos han tratado de engañar, ¿sí? O más que tratarnos de engañar, han intentado que las pinturas, los dibujos y las creaciones que ellos hacen se parezcan lo más posible a la realidad, independiente del material que están usando. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá una imagen de una piscina que está en, bueno, no está en Egipto, pero es egipcia, está en un museo en Europa. Esta es una piscina egipcia, entonces es súper entretenida. A mí me encanta esta pintura, la encuentro súper entretenida porque si se fijan los árboles están pintados como si los viéramos de frente. Y además con el follaje un poco translúcido y así podemos ver el tipo de fruto que tienen. Pero, les voy a agrandar acá un poquito más la imagen para que la puedan ver. Hay una piscina, no sé si la pueden ver, hay una piscina, ahí la voy a agrandar lo más que pueda, ahí. Hay una piscina que tiene peces, que tiene flora, tiene fauna y también tiene unos peces de patos. Pero los peces están vistos como si estuvieran también de frente, pese a que estamos viendo una pintura de una piscina desde arriba. Entonces la perspectiva lo que tendría que hacer es mostrar los follajes desde arriba y los peces también desde arriba. Pero no, ocurre este fenómeno, este doble fenómeno, que tiene que ver con que a los egipcios no les importaba representar la realidad tal como era, sino que les importaba representar la realidad para que nosotros la pudiéramos entender y nosotros la pudiéramos observar tal cual es. ¿Y cómo se logra eso? Porque esto parece más bien un dibujo de niño, ¿cierto? Que a veces los niños dibujan las perspectivas que están cambiadas. Pero lo importante para ellos entonces era que nosotros supiéramos cada una de las frutas y cada uno de los árboles que están alrededor de la piscina. Si se fijan, cada una de las frutas es distinta. El follaje es distinto, los troncos son distintos. Lo mismo ocurre con los animales y la flora y la fauna que está en el interior de esta piscina. Nosotros podríamos distinguir qué tipo de pez, si es macho, si es hembra, si es adulto. Entonces, ese tipo de mirada es la que ellos estaban buscando. Y esto también ellos lo hicieron, son pinturas, pero como les decía, podemos hacer esto con cualquier tipo de material. Durero lo hizo con lápices y acuarelas, y nuestros queridos amigos griegos lo hicieron con mármol. Entonces acá yo les voy a mostrar una de las mujeres más hermosas del mundo, que está sin cabeza, que se llama Victoria de Samotracia, Nike también le dicen, y acá lo que vemos es el mármol, pero el mármol lo que representa es el movimiento. Entonces, pese a que es una piedra que es fría, fría y muy dura, nosotros podemos ver el movimiento de la tela en la ropa y en las alas de la Victoria. Incluso podemos ver hasta su ombligo. O sea, los ropajes, las telas, las transparencias de su ropa, las alas, ¿cierto? Y esta escultura es una escultura que estaba en un barco, entonces cuando llegaba el barco a la ciudad, lo primero que uno veía era esta Victoria de Samotracia, que era la mujer más bella, que además era la Victoria. Y como dato anecdótico, y para los que creen que nada de esto tiene que ver con nosotros, eso no es tan así, porque el logo de Nike, esa marca de zapatillas, la marca Nike, está inspirado en la ala de esta Victoria. Ese logo que es así, está inspirado en esa ala. Entonces cuando uno usa una zapatilla de Nike, lo que se supone que está haciendo es logrando la victoria. Vamos a ver otro tipo de materiales también de estas ilusiones ópticas, porque nada de esto que vimos es real. Voy a pararme un poquito aquí. Tengo una problemilla. Nada de lo que vimos esto es real, ¿cierto? Son materiales que se usan para parecer algo real.
Voy a mostrar otra imagen. La historia del arte está repleta de este tipo de ejemplos, pero vamos a ver los más característicos. Bueno, voy a mostrar luego el Renacimiento. Vamos a ver a la Mona Lisa, ¿cierto? Una de las pinturas más fotografiadas, más visitadas del mundo. Ahí está. ¿Y por qué es relevante la Mona Lisa y los avances científicos que llevó a cabo Leonardo da Vinci y tienen que ver con la perspectiva? ¿Y por qué les digo esto? Porque los griegos no trabajaron mucho o muy poco la pintura. Los romanos trabajaron la pintura, pero no trabajaron la perspectiva. Luego en la Edad Media no se trabajó con la perspectiva. Y luego sí, en el Renacimiento, uno de los inventos más importantes que logra la humanidad en ese momento es la invención de la perspectiva en los cuadros y en las pinturas. Y Leonardo es uno de los que, además de trabajar con la perspectiva, también trabaja con un efecto óptico que tiene que ver con la mirada, la mirada lejana que nosotros tenemos del mundo. Entonces, acá tenemos, en esta parte, atrás de la Mona Lisa, todos conocemos la Mona Lisa, ¿cierto? O los que no la conocen y la están viendo por primera vez, atrás de la Mona Lisa y en general en los cuadros de Leonardo da Vinci, atrás hacía unos paisajes que eran medios borrosos. Voy a agrandar más esta imagen. Ahí. Entonces, hacia atrás de los personajes principales y hacia atrás de las historias que Leonardo estaba contando, lo que se ve son estas imágenes medias nebulosas, se ven unas cuevas, y eso es solo un efecto óptico que él lleva de la realidad a los cuadros y a la pintura. Porque si ustedes se fijan y están en algún lugar donde hay más naturaleza o incluso en la ciudad, si nosotros miramos hacia el horizonte, cuando vemos el horizonte y nuestra mirada está llegando casi al fondo del horizonte, se produce una deformación en nuestro ojo y todo lo que vemos mientras más cerca del horizonte se ve más borroso. Entonces, esta pintura y todas las pinturas que él desarrolla incluyen ese fenómeno óptico. Entonces, pareciera ser que se ve aún más real el cuadro. Entonces, el trabajo con la perspectiva, que como les decía, es una invención del Renacimiento. Antes los artistas no trabajaban con perspectiva y además agrega este componente de nuestro ojo. Entonces, cuando uno ve su cuadro, pareciera que está viendo algo que es muy real. Pero son solo efectos ópticos. Se crea la Ligua dice, hola, se crea la Ligua, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Les voy a mostrar otra imagen también de la historia del arte, en la cual también se jugaba con estos fenómenos ópticos y que los amigos les voy a mostrar esta, lo olvidé, que es para que veamos la perspectiva. ¿Sí? Entonces tenemos acá este cuadro, que también es un clásico que en general todos manejamos, y acá está entonces la invención de la perspectiva. Arriba está el cuadro pintado. Esto es interesante porque está pintado en una pared y está pintado con yeso y tintes naturales. Entonces todavía no es una pintura de caballete como la Mona Lisa, pero pese a que es un mural, está hecho con estas tecnologías nuevas, estas investigaciones nuevas que estaban llevando a cabo los artistas, los científicos y los ingenieros. Entonces tenemos acá la invención de la perspectiva. Tenemos un punto de fuga que está en el centro, en la cabeza del protagonista, que en este caso es Jesús. Y todo lo que ocurre en el cuadro está en función de ese punto. Entonces tenemos además un espectador que uno cuando ve este cuadro se tiene que poner, hay un lugar específico para poder ponerse y verlo exactamente con esta perspectiva perfecta. Y si se fijan acá, voy a volver a agrandar esto un poquito, atrás también, no sé si los que tienen celulares lo ven, pero atrás de este cuadro, como les comentaba antes, también tenemos, voy a agrandar, tenemos estos paisajes que les decía. Entonces eso le da una sensación de profundidad de que esto no es, si bien esto está bien encima, cuando uno lo ve, si se fijan, ahí hay una especie de puerta, uno lo ve desde abajo hacia arriba,
pero estas ventanas con estos paisajes dan la sensación de que es un espacio mucho más amplio y de que nuestra mirada también es mucho más amplia. Y ya luego los artistas, los científicos, los ingenieros, como les decía, porque acá en el Renacimiento también trabajaban ingenieros haciendo cúpulas y inventando también nuevas perspectivas en los edificios que iban construyendo. Entonces esto no era solo de los artistas, sino que era de todos los creativos que estaban trabajando en la ciudad. Les voy a mostrar, ya pasado el Renacimiento, los artistas empiezan a trabajar con esto, que es la cámara oscura, que los amigos fotógrafos, cineastas, si la Fabiola anda por ahí, va a saber qué es. Que estos son unos aparatos que usaban los pintores para poder construir no solo el dibujo, sino también las pinturas. ¿Y cómo trabajaban? Esto funciona igual que una cámara de foto. Se proyecta, esta es la real. ¿Sí? Incluso uno puede construirse una de estas para tener en su casa. La Fabiola dice a los niños del lab de foto, les compartiré este video. Ah, qué bueno, sí, mira, porque esto, la Fabiola es del núcleo de audiovisual. Estas son las primeras cámaras fotográficas y los artistas las usaban. Entonces entra la luz por ese pequeño orificio que tiene, ahí está, y lo que vemos en un espacio que está en blanco y que es liso, vemos la imagen, pero la vemos al revés. Y había muchísimos pintores que usaban este truco para que la perspectiva les quedara mejor, para demorarse menos y para que los colores también y las luces y las sombras quedaran bien. Y fue súper misterioso porque los artistas no contaban que hacían este truco. Se han encontrado ahora sí cartas y otro tipo de recursos que comprueban que ellos la usaban. Entonces yo les voy a mostrar que también visualmente cómo se ve diferente una pintura que fue hecha con una cámara oscura y una pintura que no fue hecha con cámara oscura. Eso también uno cuando va aprendiendo estas técnicas también lo puede descifrar muy fácilmente. Les voy a mostrar esa imagen. Bueno, Vermeer, que es un pintor que a lo mejor ustedes conocen, que hay una película sobre él, que es esta película de La joven de la perla. Él era uno de los pintores que usaba cámara oscura. Yo les voy a mostrar acá un trocito de un cuadro de Vermeer. Y si se fijan, acá es como nosotros solo viendo el cuadro podríamos saber que se usó cámara oscura. Y es con este tipo de luces y de sombras que se ven. Porque esto, antes de que se inventara, ahí lo voy a agrandar, antes de que se inventara la cámara de foto, si se fijan ya está esta sensación como de brillos que explotan, o estos brillos que les estoy mencionando son estos brillos que están acá en esta zona roja, y también estos brillos dorados, estos puntos, ¿ven esos puntos que son amarillos o dorados? Bueno, así en ese tipo de zonas nosotros nos podemos dar cuenta que esto fue hecho con este tipo de artefacto. También en las sombras y en las luces. Bueno, ahí hay una cosita más técnica, pero los colores son más planos, ¿sí? Entonces cuando el color queda más plano, uno podría pensar que también fue utilizada la cámara oscura, pero en estos brillos que están abajo, ahí es muy evidente, porque ese efecto es un efecto que nosotros podríamos hacer con nuestras cámaras de foto. Y ellos ya lo hacían en esta época. Les voy a mostrar otra cámara oscura para que vean bien, porque además hay un fenómeno interesante que ocurre con la cámara oscura y que tiene que ver con cómo miramos nosotros y con nuestro cerebro. Y es que la cámara oscura genera una imagen que está al revés. Ahí tenemos de nuevo a nuestros amigos pintores y artistas. Entonces, cuando esto tiene un hoyito muy pequeñito, entra la luz y lo que se refleja es la imagen, pero está invertida. Y eso también es lo que ocurre con nuestro ojo y nuestro cerebro. Entonces, nuestro ojo percibe las imágenes, pero las percibe igual que esto, están al revés, y luego nuestro cerebro las procesa y las invierte y las vemos derecho.
que es también lo que ocurre con las cámaras de foto, ¿sí? Ocurre ese doble fenómeno. Y entonces también se puede detectar que un artista trabajó con cámaras oscuras porque también sus imágenes están al revés. Y ya vamos a avanzar mucho más en el tiempo y vamos a ver a otros artistas. Bueno, a uno solo vamos a ver. A ver si... ¿A dónde lo dejé? Aquí. Un segundo. Vamos a ver otro fenómeno. Traje este a mí me encanta, pero no sé pronunciar su nombre. Es un pintor chino muy antiguo. Y les quiero mostrar esto porque esto también se relaciona con el tipo de ejercicios que estábamos haciendo antes de fenómenos ópticos. Y es se llama esta pintura se llama Tres peces. Y si ustedes se fijan, el pintor solo pintó las zonas que están arriba de los peces y no completó toda la figura. Entonces esta es una pintura súper sutil, que es muy delicada, que es muy precisa, y con muy pocos elementos nosotros podemos darnos cuenta que están estos tres peces adentro, que están en el agua. Entonces con muy pocos elementos nosotros también podemos construir una imagen. No tenemos que hacer todo pintar y llenar las imágenes, sino que nuestro cerebro, con muy pocos elementos, percibe lo que el artista quiere que veamos. También les traje algunos edificios. Este es como no sé si ustedes conocen el Partenón. ¿Alguna vez han escuchado hablar de este edificio griego? El Partenón. Oh, no tengo imagen del Partenón. Para que lo vean, para quienes no lo conocen. Ya. Pero no tengo imagen del Partenón, de cómo es el Partenón, pero sí tengo estas imágenes que nos ayudan a entender el Partenón. Si no conocen el Partenón, es este edificio griego de columnas que pueden buscar en internet. Entonces ese edificio es un edificio increíble porque los griegos lo construyeron pensando en estas ilusiones ópticas y en que nuestro ojo falla. Entonces aquí tenemos, en la imagen 1 está el templo como nosotros lo vemos. Si ustedes buscan una imagen se van a dar cuenta que efectivamente es un templo que tiene las columnas rectas y uno lo ve así todo majestuoso, ahí que lleva muchísimos años en pie, pero, el templo está construido así, con estas curvas. ¿Por qué tiene esas curvas? Porque como les explicaba antes, nuestro ojo, al tener el tipo de forma que tiene, genera no son ilusiones, pero como estos defectos ópticos. Entonces nosotros lo veríamos así, no lo veríamos recto. Entonces los griegos se dieron cuenta de ese fenómeno y lo que hicieron fue corregir, no nuestro ojo, sino corregir la construcción del edificio. Entonces como nosotros lo íbamos a ver así curvo, hacia abajo, ellos lo construyeron más hacia arriba. Entonces en este juego de hacia abajo y hacia arriba, nuestro ojo lo percibe recto. Lo vamos a ver de nuevo. Ahí. Así se ve. Esto, tal vez los que no lo conocen, no lo han visto nunca, se ve muy parecido, es muy parecido. Entonces nuestro ojo, al tener esa deformación al edificio, lo ve como está en la primera imagen. En la segunda, entonces, el templo sin correcciones visto por el ojo humano. O sea que así se debería ver, o sea, así se debió ver, pero hicieron esta corrección que está abajo y finalmente lo podemos ver como está arriba. Es increíble, ¿cierto? Uno pensaría que el edificio tiene estas correcciones. Si uno va a las grandes ciudades y están estas torres gigantes, uno también puede ver que a veces hay ciertos edificios que se ven más como hacia adelante o que se van achicando mucho hacia arriba y no son tan pequeños hacia arriba. Entonces todo ese tipo de fenómenos ópticos son lo que los griegos estaban acá desarrollaron. Y además tiene una cuestión bien interesante, y es que nosotros vemos, lo voy a poner de nuevo, nosotros lo vemos como en la imagen 1, que son las columnas rectas, pero
está lleno de curvas el edificio, entonces las columnas no son rectas, tienen una especie de guatita en el centro. ¿Por qué? Por esta misma corrección óptica. Entonces es un edificio que nosotros vemos recto, perfecto por todos lados, pero que en la realidad no es recto, sino que tiene estas especies de guatitas y curvas por todas partes. Voy a mostrarles por último al señor culpable de que todo esto se acabara, que es nuestro amigo Picasso. Nuestros amigos artistas habían estado trabajando y experimentando con la visión humana, con la perspectiva, con los colores, hasta que llegó nuestro amigo Picasso y lo destruyó todo. Destruyó la perspectiva y comenzó a pintar con distintos tipos de perspectiva, con más de una perspectiva, como en el caso de la cara de esta mujer, que pareciera ser que la vemos de frente, pero tiene la nariz, parece como de perfil, ¿cierto? Y que esas eran investigaciones y eran formas de pinturas que tenían los egipcios, que tenían también otras culturas. Entonces es importante conocer esto porque esto es hasta principios del siglo XX que ocurre esta pintura desde 1917. Entonces esta pintura acelera todos los procesos artísticos, las vanguardias, la cultura en general, y que termina en lo que estamos hoy, que es que nosotros con máquinas podemos cambiar la percepción que tenemos de la realidad y de nosotros mismos. Viviana Figueroa dice, más abstracto ese tipo de pintura. Sí, es mucho más abstracto, pero no sé si, o sea, me parece que se parece harto también a lo que estábamos viendo de los egipcios, ¿cierto? Y también a lo que se les llama, se denomina como dibujo o pintura de niños. Entonces, es más abstracto porque efectivamente lo que hace es que representa lo que se ve y cómo se ve. Entonces, y representa lo que yo quiero mostrar. Entonces, si yo quiero mostrar una piscina con árboles y con peces desde arriba, pero no quiero que se vean los peces porque si la veo desde arriba no se ve, entonces los dibujo de costado. Y entonces Picasso trabaja todo este camino de cómo ir integrando las distintas perspectivas, distintos colores en su trabajo. Y voy a mostrar, a ver, me dan un segundo. No, con eso estamos. Porque lo tengo atrás. Atrás mío, nuestro querido amigo Archimboldo, que nosotros acá en Secrea lo usamos muchísimo. Esta es una pintura barroca que la trabajamos con los niños para que ellos hagan este tipo de trabajos, y si la podemos observar bien, entonces tenemos una especie de señor con una especie de sombrero, pero está hecha con imágenes que son una cebolla, una zanahoria, unas cosas verdes por ahí, como unas lechugas, unos ajos. Yo no la voy a dar vuelta, pero si la damos vuelta, se ve una olla llena de frutas y verduras. No, frutas no, de verduras. Solo de verduras. Entonces también están estos juegos ópticos que tienen toda esta teoría y estas imágenes abstractas que estuvimos viendo al principio, pero que los artistas la llevaban a estas pinturas que son también juegos para nosotros. Este es de nuestro amigo Archimboldo, que tiene muchísimas pinturas de ese tipo en las que juega con un retrato, pero que está hecho con libros, con peces, con flores, con frutas, con diferentes elementos naturales. Entonces, vamos a ver si tenemos más comentarios. No tenemos más comentarios. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Yo me voy a despedir porque la idea de hacer estas sesiones los viernes en vivo es mostrarles las ideas que están haciendo los niños en el laboratorio de juegos, pero no solo porque son ideas que a ellos se les ocurren, sino que son ideas que también están en un contexto. Esto de los juegos ópticos en el suelo es una idea que se les ocurrió y que sin saberlo hay
muchísimos ejemplos en la historia del arte. Y también lo mismo con estas pinturas barrocas. En el caso de Chile es súper, o en el caso de Latinoamérica, conocer de arte barroco es muy importante porque cuando los europeos invadieron América, el arte que trajeron era el arte barroco. Y ese arte barroco es el que se mezcló con los trabajos artísticos y artesanales que tenían acá los pueblos originarios y se mezclaron y producen todo la cultura latinoamericana, lo que se llama el barroco andino. Es una mezcla de lo andino con lo barroco europeo, el barroco mexicano, el barroco cubano, todas esas manifestaciones artísticas que nosotros conocemos de estos países. Y en Chile también son más desconocidos, pero nosotros también tenemos producciones de ese tipo. Por ejemplo, la isla de Chiloé, que también es una mezcla entre lo que llevaron los jesuitas y las técnicas de los jesuitas con lo que las propias personas que vivían ahí trabajaban. Ocurre muchísimo en la alfarería también acá en Chile, ese fenómeno, que los curas trajeron, o las monjas trajeron técnicas artesanales que se vinculaban, por ejemplo, con la alfarería, y justamente en ciertas zonas habían indígenas y había población que trabajaba con la alfarería, y ese encuentro se produjo que tengamos hoy día, por ejemplo, el pueblo Pomaire, que es un pueblo alfarero, que se mezclaron ahí los saberes de los indígenas con los españoles, y en otras zonas de Chile también ocurrió lo mismo. Entonces tenemos este mestizaje de técnicas que se relacionan con lo indígena y que se relacionan con estos artes y estas técnicas barrocas que trajeron los artistas y en su mayoría en Chile los jesuitas y los conventos también de monjas. Entonces esto no es una cuestión que esté lejos de nosotros, al contrario, es un proceso que se da y que nos permite también entender las producciones artesanales que tenemos en nuestro país, y por eso son tan importantes, por eso son importantes de rescatar, de estudiar y de visibilizar. Así que con esto los voy a dejar, espero que estén muy bien. El próximo viernes vamos a seguir contándoles cómo vamos avanzando con los niños, ya tenemos algunos diseños, entonces vamos a ver si ya podemos proyectar alguno de esos juegos y podríamos verlos tal vez. Así que nos vemos en la próxima semana a las 6 de la tarde a través de Facebook Live. Y también no queremos que se vayan sin saber que el domingo vamos a celebrar el solsticio a través de una actividad que vamos a tener una astrónoma contándonos de este fenómeno, y también vamos a prender unas velas y vamos a hacer una especie de trabajo con fuego para que podamos compartir entre todos el día más corto y la noche más larga del año. Que estén muy bien, nos vemos.